Ayer nos quedamos viendo el problema C12, que decía que, bueno, que teníamos que encontrar desde los terminales A y B cuál era la resistencia equivalente o la resistencia, aunque se refiere realmente a qué resistencia equivalente tenemos de estas 5 que hay conectadas aquí. Y habíamos dicho que el primer paso para poder asociar estas resistencias era hacer una conversión triángulo estrella o estrella triángulo. Habíamos identificado 3 triángulos distintos y finalmente habíamos decidido transformar la estrella central, que era esta, que está compuesta por los terminales A, D, E, es decir, por estas 3 resistencias, y nos había quedado el circuito de esta forma, donde ahora lo que falta es identificar el valor de R1, R2 y R3, que va a depender de las famosas fórmulas que plantamos en el punto 5.5 o 5.4, no sé cuál es, en el que vimos cómo se podía transformar de un triángulo a una estrella. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, voy a ampliar un poco la página, es decir cuál es el valor de R1, R2 y R3. Para ello, lo que hacemos es decir, nosotros partimos de un triángulo, o sea, de una estrella, de la estrella ABC, que estoy diciendo, de la estrella ADE, y queremos llegar al triángulo ADE, donde tenemos estas 3 resistencias. Entonces, R1 va a ser igual a, pues daos cuenta que estamos pasando de una estrella a un triángulo y la fórmula era pues la impedancia de uno de los lados más la impedancia del otro lado. A ver si me acuerdo o no me acuerdo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, que sería decir, imaginaos que estamos en esta situación o en la otra, me da igual. Estamos concretamente con el caso de la estrella y queremos pasar al triángulo. Es decir, aquí tenemos la impedancia D, la impedancia A. Fijaos que incluso a mí me hace falta ahora mismo, porque estoy casi en blanco, como el pescado, me hace falta tener de referencia cómo quedan la estrella y el triángulo. Esta sería ZAD, o sea que esto siempre es un recurso muy útil. ZED y ZAE. Pues como queremos llegar al triángulo, R1, que realmente va a ser RAD, R1, que bueno, va a ser igual, por ser correctos, ZAD, según esta representación. Va a ser igual a ZA más ZD. Estoy hablando de impedancia y resistencia indistintamente porque realmente da igual, porque las impedancias de la resistencia son las propias resistencias. ZA por ZD partido por la otra que es ZE. Si me vengo al mundo real, es decir, al circuito que yo tenía, tengo que identificar cuál es cada una de estas. ZA es R sub 0, esta R sub 0. Pues sustituyo y esto va a ser R sub 0. ZD, ¿cuál es? Esta otra que es R sub 0 más ZA por ZD, es decir, R sub 0 por R sub 0, partido por ZE, que es R sub B. Concretando, esto sería 2 veces R sub 0 más R sub 0 al cuadrado partido por R sub B. Aquí creo que nos habían dado una aplicación práctica de los valores de cada una de estas resistencias, porque luego, si no, cuando empecemos a asociar en paralelo todas estas, nos van a quedar unos chorizos impresionantes. Entonces, por simplificar un poco el asunto, vamos a decir que RA es igual a 4, RB es igual a 1 y R sub 0 es igual a 2. Por tanto, esto será 2 por 2, que vale R sub 0, más 2 al cuadrado, partido por RB, ¿cuánto vale? 4 o 1. 1. Pues partido por 1. Es decir, 4 más 4, que es igual a 8 ohmios. Eso es lo que vale esta R1. Lo mismo tenemos que hacer para R2 y R3.
Pues venga, vamos allá. R2, según mi representación, es lo que sería ZED. Pues ZED es igual a R2 y es igual a ZE más ZD más el producto de estas dos, ZE por ZD, partido por la otra que es ZA. Venga, vamos allá. Esto es igual a ZE, en mi caso es R sub B. R sub B que hemos dicho que es 1. Lo pongo ya directamente. Z sub D es R sub 0 que hemos dicho que vale 2. Más estas dos de nuevo, es decir, 1 por 2. 1 por 2 partido por ZA que es R sub 0 que vale 2. Por tanto, esto es 1 y me queda 1 más 1 más 1, o sea, 1 más 2 más 1 igual a 4 ohmios. Esto es R sub 2. Bien, vamos allá, seguimos. Nos falta R sub 3. Pues R sub 3, que en la representación otra que hemos hecho sería ZAE. ZAE va a ser igual a ZA más ZE más una por la otra, partido por la que falta, que es ZD, de dedo. ZD. Bien, y esto es igual a ZA, de nuevo, habíamos dicho que era R sub 0, que vale 2. ZE, hemos dicho que es R sub B, que vale 1, más una por la otra, es decir, 2 por 1, partido por ZD, que es R sub 0 también, y que por lo tanto vale 2. Es decir, este 2 con este 2 se me va, 1 más 1, pues 4 también. Ya tenemos R1, R2 y R3. Y ahora, tal y como decíamos ayer, lo que faltaría sería asociar pues, las resistencias que están en paralelo. Eso lo podemos ver en este otro circuito al que llegamos ayer una vez que ya habíamos aplicado la transformación. Entonces, fijaos que lo que tenemos es estas dos resistencias conectadas en paralelo, porque están sometidas a la misma tensión. Vamos a llamar a esta resistencia equivalente R4. Nos vamos a quedar ya sin nombre. Y estas otras dos, que también están conectadas en paralelo, vamos a llamarlas R5. De forma que, al final, el circuito, si aplicamos esa transformación, nos va a quedar algo así. Es importante, esta mañana tenía una tutoría y ambos coincidíamos en que es importante la representación de los circuitos. O sea, por cada paso que doy, si represento el circuito como queda, va a minimizar los posibles fallos por mi parte o por la vuestra en la resolución de problemas. Así que siempre que podáis, dibujad. Y ahora, porque quede relativamente más bonito el circuito, lo voy a representar ya de esta forma, donde vamos a identificar qué es lo que tenemos. Tenemos una fuente de tensión de valor E, tenemos R sub 0, que es esta primera resistencia, este sería el terminal A, este sería el terminal B, que coincide con el terminal E, es decir, este es lo mismo que este, y luego aquí ya lo que me quedaría sería, bueno, esta resistencia es R3, que ya lo conozco, esta resistencia, estas dos se han agrupado en R4, por tanto R4 es esta, y esta sería R5, la asociación paralelo de las otras dos. Pues seguimos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hallar R4 y R5. R4, voy a mover el cacharro este, R4 va a ser igual a, voy a poner una expresión un poco distinta a lo que hemos visto hasta ahora, que es que R4 es igual al paralelo de R sub A con R1, ¿vale? Esto significa, este símbolo, que voy a hacer el paralelo. Entonces, para poder asociar esas dos resistencias que están en paralelo, lo que tengo que hacer es sumar las inversas de la resistencia. Eso me dará la admitancia equivalente, lo de siempre. Entonces, lo que voy a hacer es que 1 partido R4 va a ser igual a 1 partido R sub A más 1 partido R sub 1. De esta forma calculo la inversa de R4
o lo que es lo mismo, la conductancia 4, después lo que hago es darle la vuelta. Pues esto va a ser igual a, bueno, vamos a ver cuánto vale cada cosa. RA valía 4, por tanto esto es un cuarto más 1 partido R1. R1 vale 8, pues más 1 partido por 8. Por tanto, esto es 8 entre 4, 2, más 1, 3 octavos. Y por tanto, realmente R4 es la inversa de eso, es decir, 8 partido por 3 ohmios. Ampliar página. Seguimos. Y para R5 lo que tenemos que hacer es el paralelo entre R sub 2 y R sub 0. Pues 1 partido por R5 va a ser igual a 1 partido R sub 2 más 1 partido R sub 0. R sub 2 era igual a 4 ohmios, lo tenemos aquí, 1 partido por 4, y R sub 0 era 2 ohmios, por tanto, 1 partido por 2. Saco factor común, 4 entre 4, 1, más 2, 3 cuartos. 3 cuartos, que por lo tanto R5 son 4 tercios. No de cerveza, sino de ohmios. Bien, ya tenemos R4 y R5. Por tanto, fijaos, ya solo me queda asociar R4 y R5 en serie, porque están realmente conectadas en serie. La intensidad que circula por una es la misma que circula por la otra. Y por tanto, si asocio estas dos, esto ya vamos a llamarlo R6, que esta es sencilla. R6 va a ser igual a R4 más R5, porque al estar en serie simplemente tengo que sumar sus impedancias, es decir, sus resistencias. Esto es, pues, 12 tercios, que es lo mismo que 4 ohmios. Este es R6 y ya finalmente cuenta que si asocio R6 con R3 que está en paralelo, ya tengo la resistencia equivalente vista de los terminales A y B. A esa vamos a llamarle ya R7. Entonces, íbamos porque habíamos calculado R6 y R6 está en paralelo con R3. Por tanto, asociando R6 con R3 en paralelo, ya me quedará una única resistencia, que es la que tenemos conectada entre los terminales A y B. Pues eso se hace de forma relativamente sencilla, como ya sabemos. Bueno, vamos a escribir en azul. Total, ¿qué más da? Y R7, que era ya la definitiva, bueno, 1 partido por R7, porque tenemos que asociarlas en paralelo, va a ser igual a 1 partido por R3 más 1 partido por R6, es decir, R3 vale 4 y R6 vale 4. Pues esto me da un cuarto más un cuarto, es decir, un medio. Y por tanto, R7 es igual a 2 ohmios. Y R7, que es la que me piden, efectivamente, me decían que la resistencia entre A y B es R sub 0 y R sub 0 vale 2. Por tanto, estamos demostrando que si yo asocio todos esos elementos, al final lo que me queda es que R7 es igual a 2. Ya estaría demostrado. Bien, este era el primer apartado o la primera forma de hacer este circuito, y la segunda nos dicen que dibujemos el circuito de forma que aparezca un puente equilibrado, donde nosotros hemos visto en el problema anterior que cuando tenemos un puente equilibrado, por la rama central había una circulación de corriente cero. Es decir, que cuando nosotros dibujemos el circuito de la figura, vamos a tener el puente equilibrado y por tanto sabremos que por la rama central habrá una intensidad cero. Simplemente, no quiero perder más tiempo con este problema, vamos a representar cómo sería este circuito con el puente equilibrado. Entonces, para ello, quizás lo que voy a hacer es duplicar esta diapositiva, que yo odio hablar de diapositivas, porque realmente yo creo y espero que no consideréis que estos son diapositivas. Porque odio las clases por diapositivas, más que a nada en el mundo. Bien, borro todo. Bueno, la verdad es que eso podría hacerlo automáticamente. Podría decir borrar página y es, pero me lo borra entera. Qué cabrón. Bueno, pues control Z y borro a mano. Y borro todo esto porque simplemente ya os digo que quiero representar el circuito como si fuera un puente equilibrado. Que ya hemos dicho también que eso muchas veces nos ayuda
a resolver los circuitos, es decir, hacer una representación distinta a la que trae en el enunciado. Entonces, un puente equilibrado habíamos visto que era algo así. En el problema de ayer era algo así, una resistencia, aquí teníamos un punto, un nudo eléctrico al que conectábamos la rama central, aquí teníamos otro, aquí teníamos otra resistencia y aquí teníamos otra resistencia. Y lo que habíamos visto es que para que el puente estuviera equilibrado y por tanto por aquí hubiera una circulación de 0 amperios, esta resistencia con esta y esta con esta tenían que cumplir cierta condición. Entonces, fijaos, vamos a intentar identificar qué partes del circuito original tenemos en el circuito modificado, representado de esta forma, que realmente es el mismo circuito, pero representado de otra forma. Pues simplemente podríamos decir que esta RB podría ser perfectamente esta, R sub 0 podría ser esta otra R sub 0 podría ser la rama central del puente entre estos dos puntos. Y si nos fijamos, si cambiamos la representación de la resistencia R sub A, podría ser perfectamente esta, ¿verdad? Que va a unirse con esta otra resistencia R sub 0 en el punto A. Por tanto, esto podría ser el nuevo punto A. ¿Vale? Porque este nudo es el mismo realmente y B sería pues el nudo inferior, es decir, este. Me falta decir que esta resistencia sería R sub 0, la que queda aquí. Y ahora nos quedaría esta otra R sub 0, que es la de la fuente, y la propia fuente. Por tanto, con esta representación ya tenemos el puente. Bueno, realmente no sabemos si está equilibrado o no. Para eso tenemos que ver que el valor de esta resistencia partido por este tiene que ser igual a este partido por este. Es lo que dijimos ayer, ¿no? Pues vamos a comprobarlo y ya con esto dejamos este problema porque estoy harto y no aporta ya casi nada nuevo. R sub 0 partido por R sub B, para estar equilibrado, tiene que ser igual a R sub A partido por R sub 0. Y hemos dicho que R sub 0 vale 2, es decir, 2 partido por R sub B, que vale 1, tiene que ser igual a R sub A, que vale 4, partido por 2. Pues efectivamente el puente está equilibrado. Bien, ahora una vez que tenemos esta situación, podemos proceder a asociar elementos y ver que efectivamente me tiene que quedar la resistencia equivalente entre A y B como nos quedaba antes. Vale, aprovechando la coyuntura, vamos a hablar de nuevo, que quizás no lo dijimos en el momento de hablar de impedancia, pero quizás es importante, porque cuando estamos asociando elementos en serie y en paralelo, los cortocircuitos y los circuitos abiertos siempre causan muchísimas dudas y fallos, ¿vale? Entonces, impedancias y admitancias de cortocircuito y circuito abierto. Rápidamente, habíamos dicho que la resistencia de un circuito abierto era infinita, ¿verdad? Circuito abierto tiene una resistencia igual a infinita. Por tanto, visto de otra forma, una conductancia igual a 0. Bien, pues ¿cuál será la impedancia de un circuito abierto? Pues la impedancia que coincide con la resistencia será infinita. ¿Y cuál será su admitancia? Pues su admitancia será 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues fijaos que si tenemos, vamos a ver, una situación en la que tengamos una resistencia en serie con un circuito abierto. Y aquí tenemos una resistencia de valor R. Y yo quiero calcular cuál es la impedancia de estas dos juntas. La impedancia equivalente de estas dos, como están conectadas en serie, la sumo. R vale R y la impedancia del circuito abierto vale infinita. Pues R más infinito obviamente es infinito. Y por tanto, yo esto lo puedo
sustituir, porque son equivalentes a directamente un circuito abierto. Porque por aquí no va a circular intensidad. Por tanto, por esta resistencia no va a circular intensidad. Bien. Y en el caso de que tengamos una resistencia en paralelo con un circuito abierto, ahora lo que tenemos que hacer es sumar conductancias. Por tanto, si yo quiero asociar estos dos elementos, la admitancia equivalente tendremos que sumar la admitancia de la resistencia, es decir, 1 partido por R, más 0. Pues esto es 1 partido por R. Es decir, yo puedo sustituir esta situación simplemente por la propia resistencia. Si esto es R, pues esto al final queda R. ¿Y qué pasa con el cortocircuito? Pues el caso contrario. En el cortocircuito teníamos que la resistencia era 0 y que la distancia es igual a infinito. Por tanto, la impedancia de un cortocircuito es igual a 0 y la admitancia es igual a infinita. Por tanto, cuando tenemos una resistencia en serie con un cortocircuito, vamos a poner aquí los terminales de lo que sería el cortocircuito, R y la impedancia del cortocircuito, y yo quiero calcular la resistencia equivalente o la impedancia equivalente, será igual a la suma de una más la otra, es decir, R más 0, es decir, R. Por tanto, esto es equivalente a simplemente la resistencia R. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un cortocircuito en paralelo con una resistencia? Pues si yo quiero asociar estos dos elementos, la admitancia equivalente va a ser igual a 1 partido por R más infinito. Y esto es igual a infinito. Y por tanto, esto es equivalente a que no tengamos la resistencia, es decir, solo tenemos el corto, con una admitancia equivalente igual a infinito. Es decir, si yo aplicara aquí un divisor de intensidad, vamos a ponerlo ya de otro color, toda la intensidad sí o sí se va a venir por aquí, porque por aquí va a circular 0. Claro, si es que uno tiene conductancia infinita y el otro tiene resistencia, la intensidad se va a ir por el camino más sencillo, por el más fácil, que es el camino del cortocircuito. Por tanto, yo en esta situación puedo cargarme la resistencia y decir como si no estuviera, siempre que esté en paralelo con un cortocircuito. Importante, ya me preguntaréis y os diré, pues veniros al vídeo del 8 de octubre del 2020 a las 18:57. Muy bien, seguimos. Empezamos ya con problemas de PEX. Vamos tarde, he calculado 20 minutos por problema y nos hemos pasado 7 en el primero. Así que no hay tiempo que perder. Vamos allá. Bien, en este problema dice, dado el circuito de la figura, determinar el valor de la tensión U1 cuando R1 vale 2 y R2 vale 4. Es decir, me piden esta tensión. Y conocemos esta intensidad, que es la de la fuente ideal de intensidad. ¿Qué opciones tenemos? Pues quizá la más sencilla, es decir, como tenemos estas dos resistencias conectadas en serie, porque por aquí tendrá la intensidad, si a esto le llamamos I, por aquí tendremos I1 y vamos a llamar esta I2. Si yo asocio estas dos resistencias que están en serie, porque por ellas circula la misma intensidad, podemos plantear un divisor de intensidad. Una vez que plantee el divisor de intensidad, obtendré la intensidad I1 y esta intensidad por esta resistencia me da la tensión 1. Esta es la forma más sencilla que se me ocurre. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos decir que, claro, como conocemos esta intensidad, I1 será igual a lo que sea e I2 será igual a estos 10 amperios menos I sub 1. Y una vez que tengo esas dos incógnitas, bueno, que realmente solo es una, empiezo a plantear segunda ley de Kirchhoff aquí y principalmente aquí, si no me fallan los cálculos mentales, eh, y saco esa intensidad. Pero lo más sencillo aquí, y ya que conocemos el concepto de divisor de intensidad, vamos a plantearlo. Entonces, vamos a llamar esta resistencia R equivalente porque solo tenemos que hacer esta, yo creo.
va a ser igual a 2 más R1, que son 2, pues estos son 4 ohmios. Y por tanto, ahora mismo ya estaría en esta situación. Fijaos, vamos a representarla de nuevo. Y fijaos también que si yo represento de nuevo los circuitos, también deberíais hacerlo vosotros. Más que nada porque evita errores, ya lo digo. En esta situación, ahora sí estamos en una situación en la que tenemos 10 amperios. Por aquí, aquí tenemos la resistencia equivalente que hemos dicho que vale 4 ohmios. Y aquí tenemos R2 que también vale 4. Joder, pues no solo no me va a hacer falta ni plantear el divisor de intensidad. A mí me interesa esta intensidad, ¿verdad? Que habíamos llamado I1. Bueno, pues I1, si planteamos el divisor de intensidad, es igual a la admitancia de esta rama, es decir, 1 partido por la resistencia equivalente, partido por la admitancia de este conjunto, es decir, 1 partido por R2 más 1 partido por la resistencia equivalente, por la intensidad que alimenta el divisor, es decir, 10 amperios. Pues si sustituyo esto, a mí me queda un cuarto partido por un cuarto más un cuarto. Y esto da 5 amperios del tirón. ¿Por qué? Pues bueno, es que fijaos que si yo tengo aquí una intensidad de 10 amperios que se tiene que bifurcar entre dos ramas que están en paralelo, una con una resistencia de 4 ohmios y otra con una resistencia de 4 ohmios, pues la intensidad se va a bifurcar equitativamente entre las dos ramas. Es decir, por aquí van a venir 5 amperios y por aquí van a venir los otros 5. Si alguien no lo ve, que aplique el divisor de intensidad y lo verá. Y por tanto, U1, que es la que me pedían, ya finalmente es igual a R1 por I1. Fijaos que estamos aplicando la ley de Ohm con sentido positivo porque la intensidad que yo he representado, que es I1, es coincidente en sentido con la tensión U1. Y por eso van ambas con sentido positivo. R1 por I1, R1 vale 2, I1 vale 5, 2 por 5, 10 voltios. ¡Hala! Ya estaría resuelto. Y hemos recortado 16 minutos a mi estimación. Vamos a ver, dice el compañero que es lo que ha hecho. Bueno, vamos a ponerlo en rojo porque esto ya es otra cosa. Tenemos la fuente de 10 amperios, una resistencia aquí, ¿verdad? Ahora teníamos aquí una, aquí otra y aquí en medio otra. El compañero lo que ha hecho ha sido asocio esta con esta. Y ya me queda la resistencia equivalente que hemos dicho nosotros, que era igual a 4. Ahora asocio esta de 4, que era R2, con esta otra. Y a lo que llegas es a esta situación. Como esta es de 4, al final si asocio me quedan aquí 2 ohmios. Esta era de 5, creo, ¿verdad? Sí, y estos son 10. Y dice el compañero, sí, pues si por aquí circulan 10 amperios a través de una resistencia de 2 ohmios, aquí me queda una tensión de 20 voltios. Y yo digo, sí, eso es verdad. ¿Qué pasa? Que cuando yo asocio estas dos resistencias, primero en serie y luego en paralelo con esta, yo estoy calculando realmente esta tensión, que son 20 voltios. Y ahora, si yo deshiciese el cambio, estos 20 voltios van a seguir aquí. ¿Qué pasa? Que ahora yo tengo 20 voltios aquí, pero tengo dos resistencias iguales aquí. Yo para calcular esta U1 podría aplicar, por ejemplo, divisor de tensión, que no me hace falta porque como esta resistencia y esta resistencia son iguales, U1 va a ser igual a 10 voltios. Si alguien no lo ve, sé que lo he explicado rápido. Intentad hacer este procedimiento que he explicado y veréis dónde el compañero estaba atascado y cómo se ha resuelto, ¿vale? El resultado son 10 voltios. Está correcto.
Muy bien. Si no hay dudas, seguimos. Bueno, y daos cuenta cómo eran las preguntas tipo PEC en la era prepandemia. Este problema no es complicado, la verdad. Los hay más complicados. Que para la PEC quedan, si hoy estamos a 8 de octubre, 15, 22, 29, 3 semanas de clase. De hecho, hoy pasamos el primer tercio del cuatrimestre. El tiempo vuela. Bien, en esta cuestión nos piden que calculemos la inductancia equivalente del circuito desde los terminales A y B si L1 vale 1 milihenrio y L2 vale 3 milihenrios. Muy bien, es decir, tenemos que calcular la inductancia equivalente desde aquí. Si yo estuviera mirando desde aquí, hay que mirar a la inductancia equivalente desde ahí. Entonces, de nuevo, fijaos que así a priori no podemos asociar porque no hay ningún elemento conectado en serie ni ningún elemento conectado en paralelo. Por tanto, vamos a mirar si hay estrellas o triángulos. ¿Hay algo de esto, estrella o triángulo? Vamos a ponerle nombre porque siempre es más cómodo. Vamos a llamarle a este terminal el A, a este el B, porque son los mismos, ¿verdad? Y me faltaría llamar a este, por ejemplo, el C y a este, por ejemplo, el D. Fijaos, hay un montón de cosas. Por ejemplo, está esta estrella que a lo mejor no se ve a simple vista, compuesta por estas tres inductancias, ¿verdad? Esto sería una estrella. ¿Qué más tenemos? Vaya, me he cargado el terminal A y el D. Madre mía, la que estoy liando. Hecho. Esto era el A, esto era el D y esto era el C. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra estrella que es la central, la que está compuesta por los terminales A, D y B. Tenemos un triángulo que es el ADC. Tenemos todo esto, pero si somos un poco inteligentes, podemos ver que hasta ahora todas las configuraciones que hemos dicho contienen inductancias de tipo L1 e inductancias de tipo L2. Con lo cual, a la hora de aplicar las fórmulas de transformación de triángulo en estrella y estrella en triángulo, vamos a tener que aplicarlas a pelo, y eso es un coñazo. Entonces, si somos un poco listos, podemos ver que el triángulo CDB tiene todas las inductancias iguales, L2. Entonces podríamos llamar a estas inductancias, vamos a llamarla L2 en triángulo, L2 en triángulo y L2 en triángulo. ¿Por qué? Porque si las tres inductancias son iguales, a la hora de asociar esos tres elementos, puedo aplicar lo que ya dijimos de qué pasa si las inductancias o las impedancias de un triángulo son iguales. Pues que entonces en ese caso se cumple que las inductancias, cuando las conecto en estrella, son igual a las impedancias conectadas en triángulo partido por 3. Si son iguales las impedancias. Si son iguales las de triángulo o las de la estrella. ¿Eso qué me permite? Pues me permite olvidarme de las fórmulas del diablo aquellas. ¿Vale? Entonces, dicho esto, que es una gran ventaja y simplemente lo he conseguido mirando un poco el circuito, que a veces eso está muy bien en los exámenes o en los problemas, el decir, bueno, voy a ser un poco inteligente antes de meterme directamente a asociar cosas sin pensar. No pensar está mal. Normalmente hay que pensar. Y si me puedo facilitar la vida, pues mucho mejor. Entonces, yo ya he descubierto que efectivamente tenemos un triángulo con tres impedancias iguales, por lo tanto lo que voy a hacer es esa transformación. Cuando haga esa transformación, ¿qué me va a quedar? Bueno, pues de nuevo vamos a plantear cómo va a ser el cambio. Nosotros partimos, y me lo voy a dibujar de nuevo, ¿eh? Así que quiero que cuando vosotros tengáis que hacer este tipo de cosas, si lo necesitáis, lo hagáis, porque podéis evitar
fallos. Entonces partimos de una situación tal que así, donde esto es el terminal D, este es el C y este es el B. Y estos serían, bueno, ZL en triángulo. Bueno, ZL2, ¿no? ZL2. ZL triángulo 2. No sé cómo llama a esta cosa. ZL triángulo 2 y ZL triángulo 2. Y quiero pasar a tener algo parecido a esto. Donde los terminales obviamente se mantienen, es decir, este sería B, este sería C y este sería D, pero ahora sin embargo las impedancias ya son la impedancia L, pero conectada en estrella. ZLI 2, ZLI 2. Entonces, dicho esto, ¿cómo nos quedaría el circuito? Pues el circuito nos quedaría de esta forma. Terminal A, espérate, qué mal, qué mal. Eso es. Tenemos esto hasta aquí sería, ¿esto qué le pasa? Estaba temblando. C, el terminal C, y esto sería L1, este sería el terminal A, y aquí tendríamos la otra L1, y hasta aquí llegaría el terminal D. Esto sería L1. Y por otra parte, vamos a ampliar esto un poco, aquí tendríamos B, el terminal B, hasta aquí. Y esto sería el terminal B también, realmente, ¿no? Sí. Entonces, la estrella me va a quedar aquí. Fijaos que cuando yo paso de un triángulo a una estrella, aparece un nuevo terminal, vamos a llamarle E, entre las tres impedancias. Pues este sería el terminal E. Y ahora lo que vamos a tener es, desde este terminal común hasta las otras, pues las impedancias una vez que hemos hecho el cambio. Y esto sería ZLY2, ZLY2 y ZLY2. Bien, en esta situación puedo seguir asociando cosas, ¿verdad? Y yo digo sí. ¿Qué cosas podemos asociar? Pues asociar, fijaos que yo, si por aquí tengo la intensidad I1, esa intensidad será la que venga por aquí. Por tanto, estos dos elementos están conectados en serie. Lo mismo si yo hago esto. Por aquí vendrá I2 y por aquí vendrá I2. Por tanto, este elemento con este elemento también está conectado en serie. Vamos a darle valor a ZLI2. ZLI2 hemos dicho que va a valer ZL triángulo 2 partido por 3. ¿Cuánto vale ZL triángulo 2? 3 milihenrios. Pues esto va a ser 3 milihenrios. Vamos a dejarlo en milihenrios, no pasa nada. Pero la impedancia de una bobina, ¿cómo era? La impedancia de una bobina dependía de D y era L por D. Por tanto, aquí tendré que poner 3 por D partido por 3, donde D es ¿cómo era esto? El operador diferencial. Eso es. 3 por 3 se me va y me queda D. Pues la impedancia ZL en estrella 2 es igual a D. ¿Y cuál va a ser ZL1? Pues ZL1 que vale... Bueno, y estos son miliohmios. Que no se me olvide porque eso luego será importante. Y ZL1
va a ser igual a impedancia se mide en ohmios. Y aquí igual. Pues fijaos que ZL1 también vale D. Por tanto, si asocio, tal y como hemos dicho, esta L1 con esta ZI2, muy bien, entonces si seguimos representando el circuito, ¿cómo quedaría? Este sería el terminal A. Ahora, como vamos a asociar estos dos en serie, ya simplemente quedaría una inductancia. Aquí ya tendríamos el terminal E, porque he asociado estas dos, por tanto el terminal C desaparece. Si asocio L1 por la rama de arriba con ZLI2, desaparece el terminal D y lo que tendría sería esto. Y por último, desde E hasta el B, que estaría por aquí, lo que tendría es esta otra impedancia. Vamos a ponerle nombre a esas impedancias. Bueno, esta se mantiene sin tocar, por tanto esta seguirá siendo ZL y 2. La de arriba será L1 más ZL y 2. Ya no le voy a poner nombre, directamente voy a decir que esta impedancia pues va a ser igual a la impedancia de esta más la impedancia de esta, es decir, D más D, pues 2D, ¿verdad? Y lo mismo para esta, porque ZL1 más ZLI2, lo mismo. Esta impedancia también va a ser igual a 2D. Bien, ya queda menos. Esta habíamos dicho que valía D, ¿verdad? Tengo que asociar estas dos impedancias que están conectadas en paralelo, ¿verdad? Esta con esta. Para ello lo que hago es sumar admitancias. Es decir, si yo a esto le quiero calcular la Z equivalente, pues Z equivalente, 1 partido por Z equivalente, va a ser igual a 1 partido por 2D más 1 partido por 2D, 2D, que esto es igual a 1 partido, ¿qué estoy haciendo? 1 más 1 partido por 2D, ¿verdad? 1 más 1 partido por 2D. Es decir, esto vale 1 partido por D. Y por tanto, Nacho, sí, Nacho, te estoy hablando a ti, aunque no sé si estarás mirando o no, Z equivalente va a ser igual a D, porque tengo que hacer la inversa. Así me gusta. Atentos. Bien, entonces, de nuevo, una vez que he asociado estas dos, ¿qué me queda? Pues me queda esto. Me queda, si esto es el terminal A, fijaos que el hecho de que yo me represente los terminales ayuda también un montón, porque si no, podríamos perdernos muy fácilmente. Así que dibujad y nombrar terminales, que no os cuesta nada y es bastante útil. Entonces, este sería el E. Esto es ZLI2, la que no habíamos tocado. Y este es el terminal B. Este hemos dicho que es Z equivalente igual a D. Y este hemos dicho que vale D, porque es ZLI2. Por tanto, si yo quiero llegar a esta situación en la que ya solo tenga una inductancia, por fin, porque esto es un coñazo hacerlo, sinceramente, pero tenéis que aprenderlo, esto va a ser D más D porque están en serie, pues 2D. Por tanto, ¿cuál es la inductancia equivalente vista desde los terminales A y B? Pues el número que acompaña al 2. En este caso, 2 milihenrios. ¿Sí o no? Dios, qué calor. ¿Sí? Que alguien me diga algo, por favor. Pues si esto se ha entendido, creo que ya no tenemos más problemas de triángulos y cosas de esas, porque sinceramente son un coñazo. Este está bien porque por lo menos nos hemos permitido el lujo de no tener que hacer el cálculo con todas las fórmulas estas del infierno. Así que, bueno, eso que nos hemos ahorrado.
Vamos allá, siguiente problema. Voy a abrir un poco la ventana porque tengo un calor impresionante. Bien, siguiente problema. Nos quedan ¿cuántos y cuánto tiempo? Nos queda 46 minutos y 1, 2, 3, 4, 5. Vamos mal de tiempo, pero vamos allá, yo creo que podremos. Este es realmente muy parecido a alguno de los que ya hemos hecho hoy. Nos dice que calculemos el valor de la resistencia R sub G de la fuente real si esa fuente real cede la máxima potencia para R igual a 3 ohmios. Es decir, cuando R vale 3 ohmios, quiero que calculemos cuál es esta R sub G de forma que la potencia que entrega la fuente sea máxima. Si os acordáis del tema 4, cuando vimos cuando una potencia, o sea, cuando una fuente real cede la máxima potencia, habíamos dicho que para ello se tenía que cumplir que la impedancia o la resistencia interna de la fuente fuera exactamente igual a la resistencia que le conectábamos externamente a diente. Es decir, para que se dé potencia máxima, para que la fuente ceda potencia máxima, lo que tiene que ocurrir es que la R externa, es decir, R, sea idéntica a R sub G. R sub G igual a R. Eso es lo que me están diciendo realmente. Y lo que me están diciendo es asocia las resistencias externas de forma que cuando solo te quede una resistencia equivalente afuera de la fuente, pues la fuente tendrá que tener ese valor. ¿Cómo hago eso? Lo de siempre, asociar. Vamos a hacerlo relativamente rápido porque ya sabemos, somos unas máquinas de eso. Entonces, R es igual a 3, fijaos. Por tanto, vamos a llamar a esto R equivalente 1. Para el cálculo de R equivalente 1, directamente, como estas dos resistencias están en serie, porque si por aquí circula I, por aquí circula I, R equivalente 1 va a ser igual a R más R, que es igual a 6 ohmios. Una vez que tenemos esa, ya sin dibujar, voy a asociar estas dos con esta otra, de forma que realmente lo que estamos haciendo es esto, donde esto vale R equivalente 1 y esto es R. Si asocio estas dos que están en paralelo, lo que tengo que hacer es, bueno, y lo que voy a obtener es R equivalente 2. ¿Qué tengo que hacer? Sumar admitancias. Es decir, 1 partido R equivalente 2 va a ser igual a 1 partido por R más 1 partido por R equivalente 1. Y esto es igual a 1 partido por 3 más 1 partido por 6, es decir, saco factor común abajo 6 entre 3, 2 más 1, esto me queda 3 sextos, y Nacho va a decir que la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 2. ¿A que sí, Nacho? Exactamente, muy bien. Una vez que tengo estas dos resistencias asociadas, fijaos que ya lo que nos queda simplemente es la resistencia que tenemos aquí arriba, esta, de valor R, en serie con la resistencia equivalente 2. Y por tanto, la resistencia equivalente 3, que es la que ve la fuente, esta resistencia equivalente 3, que es la que ve la fuente, lo repito, va a ser igual, como por aquí circulará la intensidad, vamos a decir, I1 la que sea, y por aquí I1 la que sea, están en serie, por tanto, la resistencia equivalente 3 va a ser igual a R más a R equivalente 2, es decir, 3 más 2, que es igual a 5 ohmios. Y por tanto, como yo sé que para que la fuente real entregue máxima potencia, la resistencia interna tiene que ser igual a la resistencia externa, que es la resistencia externa la que ve la fuente, que es la que hemos calculado. Pues por tanto, RG tiene que ser igual a 5 ohmios.
Si RG es igual a 5, la fuente real, es decir, esto entrega la máxima potencia que puede dar. ¿Alguna pregunta? Siguiente problema, entonces. Vaya ritmazo llevamos, ¿eh? Nos quedan, ¿cuántos eran? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y nos quedan 40 minutos. Bien, da tiempo. Dice el siguiente problema. En el circuito de la figura se conoce la intensidad de la fuente en un determinado instante. Determinar la intensidad I en ese instante si la fuente de intensidad ideal es I sub G igual a 20. Entonces, fijaos que nos están hablando de que la intensidad de la fuente la conocemos simplemente en un instante. Es decir, no estamos en régimen permanente de corriente continua. Si estuviéramos en régimen permanente de corriente continua, sabemos que las dos bobinas se comportan como un cortocircuito, etcétera, etcétera. Pero no es el caso. No es el caso. Entonces, como solo conocemos una foto del circuito, así a priori no sabemos cómo actuar. ¿Por qué? Pues porque si por aquí en cierto instante, ya digo que esto es una foto, vienen 20 amperios, yo sé que esos 20 amperios en esa foto se van a bifurcar entre esta rama y esta otra. Podríamos llamar I1 e I2. Pero no tengo ni idea de cuánto se va a ir por cada rama. Vale, eso no tiene nada que ver con esto. Que un compañero del departamento ha defendido la tesis doctoral hoy. Bien, entonces lo que decía es que no tenemos una forma de ver cómo se bifurca la intensidad entre estos dos elementos. A menos que pensemos en un concepto que hemos estudiado en este tema y que se puede aplicar siempre que haya dos elementos conectados en paralelo, que creo que es el caso, porque fijaos que esta inductancia y esta otra inductancia, como están conectadas a través de cortocircuitos, realmente están conectadas en paralelo. Si yo aplicara la segunda ley de Kirchhoff aquí, obtendría que esta tensión U1 va a ser igual a la tensión U2, porque no hay más tensiones en el camino cerrado. Entonces, efectivamente, lo que podemos hacer es aplicar un divisor de intensidad a esta primera parte del circuito. A ver qué nos daría el divisor de intensidad. Sabemos que un divisor de intensidad se aplica de la siguiente manera. Tiene una fórmula que dice que la intensidad por una de las ramas va a ser igual a la admitancia de esa rama partido por la admitancia equivalente, que es la suma de admitancias que están conectadas en paralelo, multiplicado por la intensidad que alimenta al divisor de intensidad. Lo bueno de la utilización de la fórmula del divisor de intensidad aquí es que es aplicable a una foto del circuito. Es decir, en un instante determinado yo puedo saber cuál es la intensidad que se va por una rama y cuál es la que se va por otra. Entonces, vamos a ver cuál es la admitancia de una bobina. Sabemos que la impedancia de una bobina va a depender de D, del operador diferencial, y es igual precisamente a L por D. Y también dijimos en su momento que como la admitancia es la inversa de la impedancia, la admitancia de la bobina, que va a depender de D también, va a ser igual a 1 partido por L que multiplica a D. Por tanto, yo ya conozco la admitancia de L1, que va a ser igual a 1 partido por 8D, y la admitancia de L2, que va a ser igual a 1 partido 2D. Y vosotros diréis, joder, y cuando apliques, bueno, joder, no, que no es lo suyo que digáis palabras malsonantes, o yo tampoco, que soy el profesor, y encima los vídeos se graban. Bueno, yo creo que no pasa nada, espero que no me denunciéis. Entonces ya conocemos IL1 e IL2, pero al meterla en la fórmula del divisor de intensidad, se me van a ir esas Ds, y yo digo, sí, fijaos,
¿cuál es la admitancia equivalente? Y equivalente, que va a depender de D, es la suma de esas dos. IL1 más IL2, es decir, que la admitancia equivalente va a ser igual a 1 partido por 8D más 1 partido por 2D, saco factor común abajo, 8D entre 8D me da 1 y esto me da 4. Y por tanto, la admitancia equivalente, ahora no hace falta dar la vuelta, porque me interesa tener la admitancia equivalente, es 5 partido por 8D. Y estos son Siemens, porque la admitancia se mide en Siemens. Entonces, la intensidad I1 va a ser igual a la intensidad I1 va a ser igual a la admitancia 1 partido por la admitancia equivalente que multiplica a la intensidad que alimenta el divisor, que son los 20 amperios. Pues sustituyo. I1 vale 1 partido 8D y equivalente vale 5 partido 8D y la intensidad que alimenta, esto es otra parte, eran 20 amperios. Pues fijaos que efectivamente el 8D con el 8D se me va y me queda que I1 es igual a 4 amperios. Por tanto, si en ese instante I1 es igual a 4, necesariamente I2 va a ser igual a 20 menos 4, 16 amperios. Si aplico la primera ley de Kirchhoff aquí. Y ahora ya la situación sí es distinta. ¿Por qué? Porque fijaos que yo tengo I1 que viene por aquí e I2 que viene por aquí. Y lo que desconozco es cuánto vale esta intensidad, vamos a llamarle I3, y esta otra intensidad vamos a llamarle I4. Porque a mí lo que me piden realmente es esta otra intensidad. Pero yo, sin saber cuánto circula por I4 y por I3, no puedo sacar la intensidad I. Pero daos cuenta de que al conocer I1 e I, yo puedo plantear aquí segunda ley de Kirchhoff, porque al circular I3 a través de esta resistencia vamos a tener una caída de tensión, vamos a llamarle U3, y al circular I4 a través de esta otra vamos a tener U4. Entonces, fijaos, si yo aplico la primera ley de Kirchhoff aquí, tengo que I1 más I, con esa referencia de polaridad, tiene que ser igual a I3. Por otra parte, tengo que I2 menos I tiene que ser igual a I4. Y ahora lo que tengo, definitivamente, es que R1 por I3 me da U3 y R2 por I4 me da U4. Sabiendo que U3 y U4 son iguales, porque la segunda ley de Kirchhoff a esta malla me dice que estas dos son iguales. Por tanto, R1 por I3 tiene que ser igual a R2 por I4. Sustituyo I3 que lo conozco, R1 por I1 más I tiene que ser igual a R2 por I4, que es I2 menos I, y ya conozco todo, ¿verdad? Solo me falta conocer la I, que es la última incógnita. Vamos a ver si podemos despejar. Sería R1 por I1 más R1 por I es igual a R2 I2 menos R2 por I. Me llevo todas las R, o sea, todas las I hacia la izquierda y me queda R1 por, bueno, más R2
por I. Esto ya es resolución de una ecuación de primer grado. Es igual a R2 y 2 menos R1 y 1. Vamos a ampliar un poco la página. Y esto lo que nos queda al final es I es igual a R2 y 2 menos R1 y 1 partido por R1 más R2. Y esto es igual, por fin, a R2 que vale 8 por I2 que valía 16. Eso es, 16. Menos R1 que valía 2 por I1 que valía 4 partido por 8 más 2. Y esto es 8 por 16, 80 más 48, 128, menos 8, 120 partido por 10. Pues 12. Atrás, Satanás, no me deja. Sí me deja. 12 amperios vale la intensidad I, que es lo que nos pedían. ¿Dudas? Dice, cuestión 5, sabiendo que la fuente ideal de intensidad IG de valor 2 amperios cede 20 vatios, calcular el valor de R. Es decir, nos están diciendo que esta fuente, me están diciendo que esta fuente de 2 amperios está cediendo al resto del circuito 20 vatios. Por tanto, si esta fuente cede 20 vatios cuando hacia afuera por esta rama vienen 2 amperios, porque lo indica la polaridad de la fuente, ¿cuál es la tensión que vamos a tener aquí? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Vamos a pintarla hacia arriba, que nunca la pintamos hacia arriba. ¿Cuánto va a ser esta tensión? ¿10? ¿10 o menos 10? Vale, esta es la eterna duda. Porque no es solo que me digan que cede. El hecho de que me digan que cede es que yo sé que esa fuente efectivamente cede al circuito. Pero sus referencias de polaridad vienen determinadas por si esa potencia efectivamente es cedida o no. Es decir, yo sé que estos 2 amperios salen de la fuente I sub G de esta forma porque lo indica la propia fuente. Ahora bien, para que esta fuente esté cediendo, la tensión tendría que ser positiva en este sentido. O sea, esta U, vamos a llamarla U', tendría que ser mayor que 0 para que ceda. ¿Por qué? Porque la intensidad entraría por el terminal de menor potencial y saldría por el de mayor. Es decir, esa intensidad está adquiriendo una energía en su paso por la fuente. Por tanto, la fuente le está cediendo potencia al resto del circuito. Visto así, si esta U' tiene que ser mayor que 0, esta U, que la he representado con polaridad distinta, va a ser igual a menos 10 voltios. Y no pasaría nada. ¿Vale? Lo que pasa es que nos es más cómodo habitualmente hablar de tensión hacia abajo y con sentido positivo. Obviamente siempre es más útil hablar de números con signo positivo. Pero bueno, ya lo hemos dicho así y así se va a quedar. Entonces, sabemos que esta fuente cede 20 vatios, de lo que de cuya información hemos sacado que la tensión en terminales de la fuente vale menos 10 voltios con esta polaridad. ¿Qué más sabemos? No sabemos nada más del circuito, solo que las otras fuentes de intensidad pues tienen un valor de 1, 12 y 3. Y bueno, como todos los elementos están conectados en paralelo, todos van a tener una tensión de menos 10 voltios hacia arriba. Menos 10 voltios, menos 10 voltios y menos 10 voltios. Entonces, yo para poder sacar el valor de R tendré necesariamente
que saber cuánto consumen el resto de fuentes de intensidad para poder aplicar un balance de potencias. De esa forma sacaré cuál es la potencia que consume R y podré despejar su valor. Entonces, tenemos que ir evaluando cuánto consume consume o cede. En el caso de P sub y G, sabíamos que era una potencia cedida, vamos a poner aquí el apellido, cedida de 20 vatios. Y ya digo que es cedida, yo siempre lo especifico entre paréntesis. Vamos con la siguiente, vamos a analizar el caso de la fuente de 3 amperios. Estos son 3 amperios hacia abajo y la polaridad, que ya veis que es complicarse un poco la vida. Poner menos 10 hacia arriba es un coñazo también. Entonces, ¿cuál es el terminal de mayor potencial? Si este sería el de mayor y este el de menor, pero como tiene un signo menos, este es el de mayor y este es el de menor. Por tanto, la intensidad entra por el de mayor y sale por el de menor. Es decir, esta fuente, la fuente de valor 3A, consume potencia y concretamente va a consumir 310. Fijaos que me olvido del signo. 30 vatios consumidos. Porque la intensidad entra por el terminal de mayor potencial y sale por el de menor. Fijaos que sería mucho más sencillo verlo si yo no hubiera puesto las referencias como las he puesto y hubiera dicho que estos son 10 voltios así. Pues el terminal de mayor potencial es este, el de menor es este, entra por el de mayor, sale por el de menor, consume potencia esa fuente. Bien, vamos con la siguiente fuente. La siguiente fuente, la de 12 amperios. La tensión es la misma. Vamos a poner ya las referencias con signo positivo. Son 10 voltios así, por tanto, el terminal positivo es este, el terminal negativo es este. La intensidad entra por el de menor y sale por el de mayor. Por tanto, la fuente ha adquirido, la intensidad ha adquirido energía. Y por tanto, quien la cede necesariamente es la fuente. Por tanto, la fuente o la potencia que cede la fuente de 12 amperios es 12 por 10, 120 vatios cedidos. Y por último me falta la fuente de 1 amperio. La fuente de 1 amperio, de nuevo, los 10 voltios hacia abajo, terminal positivo, terminal negativo, la intensidad entra por el de mayor y sale por el de menor. Por tanto, esta fuente consume potencia. Pues la fuente o la potencia que consume la fuente de 1 amperio va a ser igual a 1 por 10, 10 vatios consumidos. Y por último, nos falta la potencia que va a consumir la resistencia. La resistencia tendrá que consumir la diferencia que hay entre lo que se cede y lo que se consume en el circuito, porque sabemos que en cada instante, a ver, que me ha salido fatal el sumatorio, en cada instante la potencia, el balance de potencia se tiene que cumplir. Potencia consumida tiene que ser igual a potencia cedida, la suma. Por tanto, potencia consumida vamos a tener 10 vatios más 30 más la potencia que consuma la resistencia. Y esto tiene que ser igual a la potencia cedida, que son 120 más 20. Por tanto, la potencia que consume la resistencia son 120 más 20, 140 menos 40, 100 vatios. Y la resistencia, repito, que es consumida. Bien, finalmente, para hallar el valor de R, lo que tendré que hacer es que la potencia en una resistencia, yo sé que vale R por la intensidad al cuadrado, y donde pone I al cuadrado puedo decir tensión de la resistencia al cuadrado partido por R al cuadrado. Es decir, esta R con esta R se me va, y por tanto R no es más que U sub R al cuadrado
partido por P sub R. La tensión de la resistencia es la misma tensión que el resto de elementos, es decir, 10 al cuadrado partido por 100, pues el valor de R es igual a 1 ohmio. Y ya estaría. Hay otra forma de resolver este circuito que sería decir que vamos a asociar todas estas fuentes de intensidad. Como están conectadas en paralelo, ya vimos cómo podíamos asociarlas. Era la suma de las que van hacia arriba menos las que van hacia abajo. Es decir, podría decir que 2 más 12 van hacia arriba, 1 más 3 van hacia abajo. Pues este circuito es equivalente a decir que aquí tenemos 10 amperios y la resistencia. Fijaos que en este caso, como todos los elementos están en paralelo, la tensión se mantiene, esta tensión de 10 voltios hacia abajo, y por tanto por aquí circulan 10 amperios, ¿verdad? Y por tanto, si yo tengo una intensidad de 10 amperios circulando a través de una resistencia para que me dé 10 voltios, lo que me dice la ley de Ohm es que U es igual a R por I, y por tanto R tiene que ser igual necesariamente a 1. Esto es a través de asociación de fuentes de intensidad en paralelo. Una forma alternativa, ¿vale? Que siempre decimos en esta asignatura que hay muchas formas alternativas de resolver los problemas. ¿Listo? Vamos allá, seguimos. Dice, dos condensadores reales de 2 milifaradios y 2 megaohmios de resistencia interna están conectados en paralelo. Se alimentan con una fuente real de intensidad de corriente continua de parámetros 1 miliamperio y 1 megaohmio. Calcular la energía almacenada en régimen permanente por el conjunto de los dos condensadores. Aquí lo que tenemos que saber son básicamente dos cosas. Es cuál es el modelo eléctrico de una fuente real de intensidad. Lo hemos dicho ya bastantes veces. Es una fuente ideal de intensidad en paralelo con una resistencia. Esto sería la fuente real de intensidad. Fuente real de intensidad. Y los parámetros han dicho que es 1 miliamperio y una resistencia interna de 1 megaohmio. ¿Y qué le conectamos a la fuente real? Dos condensadores reales de 2 milifaradios y 2 megaohmios de resistencia interna están conectados en paralelo y se alimentan con una fuente real de intensidad. Por tanto, ahora lo que vamos a tener es dos condensadores reales cuyo modelo eléctrico ya lo vimos y era algo así. Fijaos que solo me dan el dato de la resistencia interna y del propio condensador. Por tanto, este es el condensador real 1 y el otro condensador que está conectado en paralelo con este primero será algo así. ¿Y cuáles son? Condensador real. ¿Cuáles son sus parámetros? Pues estos son, vamos a ponerlo en rojo porque ya empieza a no verse nada por aquí, 2 milifaradios. La resistencia interna del condensador son 2 megaohmios. Y aquí lo mismo, 2 milifaradios y 2 megaohmios. Ojo, porque ahora dicen cuál es la energía almacenada en los dos condensadores en régimen permanente. Pues en régimen permanente lo que va a ocurrir es que los condensadores se comportan como un circuito abierto. Un condensador es equivalente a un circuito abierto. Y por tanto, si yo simplifico el circuito, al final lo que nos va a quedar
es que vamos a tener la fuente ideal de intensidad en paralelo con su resistencia interna, y si me cargo los dos condensadores o los sustituyo por circuitos abiertos, como hemos visto antes en la asociación de una resistencia con un circuito abierto, me lo cargo directamente. 2 megaohmios, 2 megaohmios, 1 megaohmio, y esto era 1 miliamperio. ¿Qué es lo que nos interesa? Yo, para conocer la energía almacenada en un condensador, necesito conocer esta tensión. Que bueno, como todos los elementos están conectados en paralelo, es la misma que esta, es la misma que esta, es la misma para todos. ¿Y cómo calculo yo esta tensión? Bueno, pues fijaos que lo que tenemos es un divisor de intensidad. Calculo una de estas intensidades, me da igual cuál. Vamos a llamar a esta I1, a esta I2 y a esta I3. Calculo una de ellas y esa intensidad por la resistencia a través de la cual circula me va a dar la tensión que tenemos entre estos dos terminales. Pues aplicando divisor de tensión, divisor de intensidad, perdón, divisor de intensidad, lo que me queda es, vamos a calcular por ejemplo, I1. Va a ser igual a la admitancia de 1 partido la admitancia equivalente, lo típico, por la intensidad que alimenta el divisor, que es la de la propia fuente. La admitancia de 1 es 1 partido por 1 por 10 elevado a 6, partido por 1 partido por 1 por 10 elevado a 6, más 1 partido por 2 por 10 elevado a 6, más 1 partido por 2 por 10 elevado a 6. Y todo esto multiplicado por 1 miliamperio. Realmente me podría cargar todos los 10 elevado a 6. Esto con esto se me va a ir, esto con esto se me va a ir, esto con esto se me va a ir, y me va a quedar miliamperios el resultado. ¿Vale? Así que esto, ¿cuánto me queda? Esto queda 1 partido por, voy a sacar aquí factor común 2, entre 1, 2, más 1, más 1, por 1 miliamperio. Me llevo el 2 hacia arriba, me queda 2 partido por 4, 0,5. Pues 0,5 miliamperios, es decir, la mitad se me va a ir por la primera rama. Es decir, por esta primera rama se me van 0,5 miliamperios. Y por tanto, la tensión U será igual a la resistencia de 1 megaohmio por la intensidad 1, es decir, 1 por 10 elevado a 6 por 0,5 por 10 elevado a menos 3. Y esto es igual a 500 voltios. Y por tanto, ¿cuál es la energía almacenada en el punto? Es decir, en los dos condensadores a la vez. Pues la energía almacenada en un condensador es igual a 1/2 de C por la tensión del condensador al cuadrado. Como en este caso tenemos dos condensadores y me piden el conjunto, la energía total, vamos a decir, será igual a 2 por la fórmula de la energía de cada uno de ellos. Y como los parámetros son iguales y la tensión es la misma, esto es 2 por 1/2 de la capacidad que era 2 milifaradios, es decir, 2 por 10 elevado a menos 3, por 500 al cuadrado. ¿Y esto cuánto da? Pues esto con esto se me va. 500 al cuadrado es 25... Joder. Madre mía. En todo el medio. 25... 1, 2, 3, 4. Esto es el 500 al cuadrado. Por 10 elevado a menos 3 me cargo 3 ceros. Y multiplicado por 2. Pues 500 julios. ¡Hala! Esta es la energía almacenada en los dos condensadores. ¿Alguna pregunta? ¿Queda alguien? ¿Voy rápido? ¿Voy lento? Último problema ya del tema 5. La semana que viene empezamos el tema 6, que es el último que entra en la PEC. Me dicen la fuente ideal de tensión de 50 voltios, es decir, esta, está conectada en paralelo con una fuente ideal de intensidad 20 amperios, es decir, esta otra. Ambas alimentan a un conjunto de 10 resistencias idénticas de 2 ohmios conectadas en serie.
indicar el valor de la tensión en una cualquiera de dichas resistencias. ¿Qué podemos hacer? ¿A alguien se le ocurre algo? Están todas conectadas en serie, efectivamente. Y por aquí circular ahí, por aquí circular ahí. Cuando la intensidad llega aquí al final, sigue por aquí y volverá por aquí. Y por aquí vuelve I. Si aplicara la primera ley de Kirchhoff generalizada, lo típico. Pero hay algo más inmediato. Muchas veces, es lo que decía antes, que tenemos que pararnos y decir, ¿de qué forma puedo calcular yo lo que me piden de forma más rápida? Al final me están pidiendo la tensión en una cualquiera, U sub R, en esta misma. ¿Cuánto vale? Yo conozco la tensión a la entrada de todas estas resistencias que están conectadas en serie. Y dice alguien, no, porque hay una fuente de intensidad. Y digo yo, no, porque si yo conozco esta tensión que le impone la fuente ideal de tensión, como está conectada en paralelo con una fuente de intensidad, la tensión aquí siguen siendo 50 voltios, ¿verdad? Entonces tengo una tensión de 50 voltios que alimenta a un conjunto de resistencias que están conectadas en serie. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es algo que empieza por divisor y acaba a tensión. Efectivamente, un divisor de tensión. No lo ha dicho nadie, pero claro, es que ya lo había dicho yo. Pues lo más fácil aquí es aplicar un divisor de tensión. ¿Qué decía el divisor de tensión? Que cuando yo tengo una tensión que alimenta un conjunto de elementos conectados en serie, yo puedo calcular la tensión en uno cualquiera de los elementos como U sub K, la tensión en el elemento K será igual a la impedancia del elemento K partido por la suma de las impedancias de todos los elementos multiplicado por la tensión de alimentación del conjunto serie. Yo conozco esto, sí, es la impedancia de una cualquiera, me han dicho 2 ohmios. Yo conozco esto, sí, pues si tenemos 10, 10 por 2, 20. Y yo conozco esto, sí, son los 50 voltios que tengo a la entrada del divisor de tensión. Lo conozco todo, pues ya está. 2 partido por 2 por 10, que multiplica la tensión de alimentación, 50 voltios, a las 5 voltios. Tiene sentido, si todas las resistencias son iguales, tengo 10 resistencias y tengo 50 voltios aquí, la caída de tensión en cada una de estas resistencias va a ser igual a 5 voltios. Fijaos qué fácil. Pues ya está, me han sobrado hasta 4 minutos. Ahora estoy cansado, ¿eh? Lo advierto. ¿Alguna duda? Fijaos que esto es incluso más útil si todas estas resistencias hubieran sido distintas entre sí. Imaginaos que R1 hubiera valido 1, R2 2, R3 3. Ahí sí que te tienes que poner a asociar, ver cuál es la intensidad que circula, tal, tal. Pues con el divisor de tensión lo calculas más fácilmente.